es una compresión del aire producida por la vibración de un cuerpo debido a la transmisión de un movimiento. Por ejemplo, un baterista transmite energía y hay movimiento en las baquetas y está a los platillos, haciéndolos vibrar creando compresiones en el aire y el aire a manera de onda llega a nuestros oídos. Es interpretada por nuestro cerebro como sonido. Recuerda que la compresión del aire es el sonido. La velocidad del sonido varía según el medio en el que se transmita la onda, ya sea madera o algún sonido bajo el agua o algún metal. Su velocidad será mayor o menor, siendo los sonidos de mayor frecuencia los agudos o menor frecuencia. En el área de la física, el sonido es un conjunto de ondas que se difunden a través de diferentes medios como sólido, líquido o gaseoso, ocasionando variaciones de densidad y presión. En referencia a este punto, la velocidad del sonido es en función del medio donde se transmite. Por ejemplo, en el aire recorre una distancia de 340 metros por segundo, en el agua de 1500 metros por segundo y por último en lo sólido es de 2500 metros hasta 6000 metros por segundo. Tipos de sonido. Sonido agudo. Son sonidos o tonos que el oído humano es capaz de adaptar, como por ejemplo el sonido de una trompeta. Sonido grave. Son sonidos con baja frecuencia, como por ejemplo el sonido de un tambor. Sonido estéreo. Es el grabado y reproducido en dos canales, como por ejemplo el grabado de un CD. Ultrasonido. Es una serie de ondas mecánicas que el humano no puede oír, como por ejemplo ultrasonido Doppler. Infrasonido es una onda sonora para comunicarse a grandes distancias, como por ejemplo el sonido de un elefante. Sonido abstracto es el que existe solo en una idea, como por ejemplo en la justicia. Sonido aleatorio es un ruido blanco como una potencia constante, como por ejemplo la caída de una cascada. Sonido mono es el que está definido por un canal captada en un micrófono, como por ejemplo como los CD. Como una barrera omnisciente que viaja a toda dirección a la velocidad típica de 1234,8 km por hora. La velocidad del sonido, al ser vencida a un objeto, estalla formando una explosión sónica que puede ser muy molesta al ser humano, porque hay interacción entre la región del cerebro que procesa el sonido, puede causar de que ciertos ruidos resulten desagradables para el ser humano. Por ejemplo, cuando un avión se acerca a la velocidad del sonido, es la forma en la que el aire fluye alrededor de su superficie. Cambia y se convierte en un fluido incompresible, dando lugar a una resistencia mayor. En aerodinámica, la barrera del sonido fue considerada un límite físico que impedía objetos se desplazaran a velocidad supersónica. Una onda de choque es una onda de depresión abrupta, producida por un objeto que viaja más rápido que la velocidad del sonido. En dicho medio, que a través de diversos fenómenos produce diferencias de precisión extremas y aumento de la temperatura. ¿Cómo se originan las ondas de choque? Las ondas de choque son originadas por meteoritos que entran en la atmósfera, producen ondas de choque y el aumento producido por las ondas es la responsable de que se vean los meteoritos. En los alrededores del canal del relámpago hay un aire muy caliente que con ondas de choque producen truenos o tormentas. Otro factor también son los aviones supersónicos que provocan ondas de choque al volar sobre encima del régimen, y las perturbaciones en el medio se transmiten como ondas de precisión a distintas velocidades. Por ejemplo, al mover la mano desplazamos aire, y así con cualquier parte del cuerpo. El efecto Doppler es un aparente cambio de frecuencia de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente en su relación
a su observador. Para mencionar un ejemplo, cuando una ambulancia activa su sirena y pasa enfrente de una persona, la onda se comprime. Es decir, la longitud de la onda es corta, la frecuencia es alta, por lo tanto el sonido percibido será agudo. Y cuando la ambulancia se aleja, la onda se comprime, es decir, la longitud es larga, la frecuencia es baja, por lo tanto el tono que se percibe al final es grave. Aquí les mostraré el ejemplo del que les hablo. Las características del sonido son el timbre, la intensidad y la duración, lo cual produce que un sonido se pueda diferenciar de otro. Por otro lado, el instrumento que sirve para medir y comparar los sonidos se le conoce como sonómetro y sus resultados se expresan en decibelios. Es de suma importancia que los sonidos que percibimos superen el umbral auditivo y no el umbral de dolor, es decir, en decibelios. También existen diferentes tipos de sonidos, graves, agudos o medios. Las ondas sonoras se propagan en todas las direcciones, pero al chocar con un obstáculo reflejan alteración de su dirección. La reflexión del sonido produce resonancia, eco o rebote. El primero se caracteriza porque cuando un objeto empieza a vibrar por la influencia de otros a menos de 17 metros, a su vez, el segundo es la repetición de un sonido contra cualquier superficie dura, es decir, el eco se escucha después del sonido original.